Bienvenidos al programa 65 de Área Protegida, que se emite por la radio online El Provincial, www.provincial.com.ar o por la aplicación disponible para los celulares. Con el nombre de Área Protegida 2022, nos pueden ubicar en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, y escuchar en nuestro podcast de Spotify y en nuestro canal de YouTube. Ya disponen de trivias sobre patrimonio en Instagram para aprender, pero de una forma muy entretenida. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Muy bien, Rodolfo. Buenas noches y saludo también a la audiencia. Y bueno, hoy vamos a trabajar nosotros, porque siempre estamos con invitados e importantes invitados. Bueno, hoy pensamos que tal vez venía bien abordar algunos temas que nos interesa desarrollar. Eh, yo tenía ganas de trabajar, así como en algún momento trabajamos en programas anteriores, con la Carta de Taxco, que es un documento importante. Tal vez es más sencillo, pero es atractivo para los oyentes. Claro. Y hoy quería también trabajar sobre la Carta de Atenas y la Conferencia de Atenas, que son dos documentos que muchas veces llaman a confusión. Me parece muy bueno que puedas aclarar, porque es cierto esto que mencionás. La toponimia en ese sentido no colabora porque tienen prácticamente el mismo título, pero dan cuenta de fenómenos totalmente distintos. En mi caso, yo simplemente por una cuestión casi de efemérides, se está cumpliendo este año, ¿no es cierto?, los 20 años de lo que fue la Convención del Patrimonio Inmaterial o Intangible, como se quiera llamar, que fue del 2003, muchísimos años después de la primera convención, digamos, que habíamos tenido de patrimonio de la humanidad. Para muchos incluso casi tardía, se podría decir, pero claro, convengamos que también era bastante más difícil definirla, ¿no? Esto es cierto, porque de pronto definir aquello que se ve, aquello que es palpable, se hace como más evidente. El patrimonio inmaterial, de alguna manera, implica una sutileza en la mirada que realmente requiere un esfuerzo quizás mayor cuando se lo quiere definir. Pero bueno, por suerte esto se ha logrado, y es más, desde la sanción en el 2003 a la actualidad, yo entiendo que se ha ido perfeccionando, se ha logrado, digamos, una minuciosidad mayor, y esto implicó poder incorporar una diversidad de expresiones, ¿no es cierto?, de representaciones, usos y costumbres y demás, más que interesantes, y ya tenemos una larga lista a nivel UNESCO de todo aquello que ha sido reconocido como patrimonio inmaterial de la humanidad. Así que me parece que por ahí está un poco el camino en el programa de hoy. Estás escuchando Área Protegida por el Provincial Radio, con Rubén Vera y Rodolfo Giunta. Bueno, entonces damos comienzo al segundo bloque y, como ya anticipamos, vamos a trabajar nuevamente con unos documentos internacionales que son de alguna forma la materia prima de esta disciplina. Digo materia prima porque después, sobre todo este material intelectual, sobre toda esta producción, después los diferentes especialistas van elaborando y van desarrollando diferentes criterios, cada uno le pone sus matices, y cuando digo cada uno me refiero a diferentes países. Italia sabemos que tiene una fuente fenomenal de expertos, bueno, México también, Brasil, en Argentina. En cada uno van desarrollándose diferentes teorías, miradas. Afortunadamente, estamos un poco de a poco corriéndonos de ese sentido eurocéntrico que tiene esta disciplina
y empezamos a poner una mirada más local. Y bueno, quiero trabajar sobre este tema, así como hace otros programas hablamos sobre la Carta de Taxco, sobre la iluminación de los edificios, que me pareció Exacto. atractivo, ¿no? Para el público, que creo que sin entrar en temas muy específicos, de alguna forma ilustra un poco las diferentes posiciones sobre esto y bueno, me pareció que podía ser una carta interesante. Acá, con estas dos cartas, la Carta de Atenas o Conferencia de Atenas del año 31, que es uno de los primeros documentos sobre conservación que fue encauzado por Camilo Boito y Torres Balbás, que fueron los promotores en la convocatoria donde se tuvo la primera reunión internacional sobre este tema, Claro. y que muchas veces, Rodolfo, los colegas confundimos la conferencia de Atenas del año 31, que lo encausa Camilo Boito y Torre Balbás, con la Carta de Atenas del año 33, que en realidad eso fue el corolario de un encuentro de un Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, del cuarto Congreso Internacional, porque el primero se hizo allá por el año 28. Pensemos que era plena efervescencia de la irrupción de la modernidad, del racionalismo. Pensemos que la Ville Savoie se hace en el año 29, o sea que Le Corbusier estaba, no digo dando sus primeros pasos, pero irrumpía con fortaleza en un medio, eh, este, digamos, muy fértil y por sobre todo, claro, con un movimiento de vanguardia y bueno, estaba adquiriendo unas dimensiones importantes. Claro. ¿Por qué digo esto? Porque vos fíjate que en el año 87 el, el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid Ujú. saca un librito sobre un curso de rehabilitación y ahí trabaja sobre este tema. Yo lo que estoy haciendo es retomar un poco este encuentro que tiene, o diferencia que tiene la Conferencia de Atenas de Camilo Boito con la Carta de Atenas de Le Corbusier. Eh, este corolario que se hizo en el año 33, Le Corbusier, después de la Segunda Guerra Mundial, allá por el año 57, le hace el prefacio a la reimpresión de la Carta de Atenas. Claro. Cuando nosotros hablamos Claro. de la Carta de Atenas, tenemos que pensar en el libro Principios de Urbanismo, que es también un documento doctrinario de alguna forma en Ujú. cuanto a aspectos de la urbanización y todo lo que tiene que ver con la intervención en ciudades. Pero ¿por qué hago esta diferencia? Porque son dos documentos que se prestan a confusión. Claro. Son a principios de la década del 30, los dos se conocen como Carta de Atenas y muchas veces se invoca a la Carta de Atenas, como dice acá en el Colegio de Arquitectos de Madrid, dice que es absolutamente contradictorio invocar a la Carta de Atenas del urbanismo como argumento en favor de la protección y conservación de la ciudad. Exacto. Ahora vamos a discriminar algunos conceptos entre uno y otro documento para que podamos llegar a una mirada diferenciadora de los dos documentos, ¿no? Por ejemplo, no sé, en la conferencia de Atenas se le da más importancia a la labor preventiva, al mantenimiento, a la conservación que a la restauración. Es decir, Claro. todo lo que tiene que ver con los trabajos de prevención, de preservación. El concepto de preservación es accionar antes del daño. Es Claro. decir, que estamos hablando de darle más importancia a la labor preventiva. Exacto. Después también hablamos del respeto a todas y cada una de las épocas y estilos presentes en los edificios. Ujú. Vos fijate que tal vez nosotros también tenemos edificios antiguos, tal vez no tan antiguos como los europeos, Claro. pero imagínate que una iglesia, una basílica de la Edad Media,
en general tiene intervenciones en el periodo renacentista, en el barroco, y cada uno se hace con lenguajes contemporáneos, y ahí se conforma una estratificación histórica en la que se evidencian las diferentes épocas de intervención. Bueno, y así este documento, la Conferencia de Atenas, sugiere también y recomienda la intervención de equipos multidisciplinarios, recomienda la priorización y el respeto por la ciudad, por los conjuntos, por las perspectivas pintorescas, en proximidades de un monumento histórico. Recomienda también la realización de investigaciones históricas, que es Claro. justamente Camilo Boito es uno de los padres de la restauración científica, ¿no? Que después eso en algún momento lo podremos desarrollar. Es decir, que hay mucha información que dan las bases a estos criterios de restauración. En cambio, la Carta de Atenas, o Principios del Urbanismo, que es un texto que se divide en 3 apartados. Una parte que se refiere a las generalidades sobre la ciudad y su región. El otro apartado está relacionado con el estado actual de las ciudades, críticas y remedios. Y un tercer y último apartado sobre conclusiones. Mejor dicho, capítulos, ¿no? Eh, y en este documento se desarrolla la doctrina funcionalista, es decir, vivir, trabajar, la recreación, siempre pensando en la zonificación de las ciudades. Claro. Es decir, construir higiénicamente, industrialmente, y se prioriza la máquina, es decir, la máquina. Pensá en la década del 30, el automóvil era un elemento casi novedoso, Exacto, digamos, y que claro. estaba empezando a masificarse. Entonces, estos 3 capítulos que tienen que ver con el contenido de esta Carta de Atenas, en realidad lo que está haciendo es dar algunas ideas sobre los nuevos conceptos de urbanización, de zonificación, el concepto de bloque, el concepto de zonas verdes, todas estas ideas que tienen que ver con el urbanismo moderno. Claro. Ahora, vos fíjate, y que esto es algo que yo lo doy muchas veces cuando me toca abordar este tema en clase, el concepto, la esencia de un documento con el otro es que la Conferencia de Atenas trata a los edificios antiguos como enfermos, Ah, mira. mientras que la Carta de Atenas de Le Corbusier trata a los edificios antiguos como muertos. Ujú. Entonces, acá es donde viene la principal diferencia. Claro, Porque vos con un muerto, ¿qué podés hacer? claro. Lo podés reverenciar, lo podés homenajear, pero siempre es un muerto y siempre tiene un digamos, como una presencia estática, sin vida en una ciudad. Exacto. Mientras que un edificio, si vos lo tratás como un enfermo, ¿qué podés hacer? Lo podés curar y lo podés traer a la vida activa de la Exacto. ciudad. Exactamente. Fíjate, y yo me voy a tomar si me quedan unos minutos, eh, voy a leer, para ser preciso, voy a leer el apartado 66 de la Carta de Atenas de Le Corbusier, y dice: los testimonios del pasado serán salvaguardados si son expresiones de una cultura anterior y si responden a un interés general. La muerte, que no perdona a ser vivo alguno, alcanza también a las obras de los hombres. Entre los testimonios del pasado hay que saber reconocer y discriminar los que siguen aún con plena vida. No todo el pasado tiene derecho a ser perenne por definición. Hay que escoger sabiamente lo que se debe respetar. Fíjate que está hablando de edificios que han muerto, casi Exacto. si nos remontamos a la época de Raskin, ¿no? Ujú. Con respecto a esta posición. Ahora, vos fíjate que si nosotros pensamos en un edificio como enfermo, nosotros lo que
tenemos que hacer es recuperarlo Ujú. y traerlo a la vida activa. Sí. Si, esto me recuerda de alguna forma a Marina Weissman, que es una teórica cordobesa, una profesora nuestra de hace ya unos años, que tiene escritos sobre este tema y que habla sobre justamente la necesidad que todo este patrimonio histórico, todas estas construcciones que nosotros heredamos de nuestros antepasados, cumplan un rol activo en la sociedad. Exacto. Por eso es necesario recuperarlos, es necesario que ese patrimonio desempeñe un papel activo y que forme una presencia real indispensable en la ciudad. Eh, entonces, vos fíjate que muchas veces, incluso colegas de nuestra generación especialmente, yo siempre lo trato de ubicar temporalmente todo esto porque yo me recibí en el año 83 y no tuve formación de grado sobre temas de patrimonio. Claro. En general son todos temas de estudio de posgrado. Hoy en día hay centros de estudios, de universidades que sí ya incorporan de alguna forma, aunque sea en una materia lectiva, en la formación de grados, o hay también bastantes casos como la Universidad de Mar del Plata, la de La Plata, la de Buenos Aires, en Córdoba, en Mendoza recientemente, donde se dan cursos de posgrado sobre patrimonio. Pero los arquitectos de mi generación, nosotros nos educamos con esa concepción y que muchas veces está equivocado al invocar la Carta de Atenas pensando en Le Corbusier y no pensando en Camilo Boito. Claro. Entonces, ¿nosotros qué decimos? Y bueno, es mejor demoler un edificio y construir a nuevo que recuperarlo, que curarlo, que sanarlo y traerlo a la vida activa. Vos fijate que esto es un caso o una situación que se da con mucha frecuencia porque hemos escuchado infinidad de veces hablar a colegas y demoler edificios antiguos para hacer obra nueva, y tal Claro. vez el mismo volumen de edificio de obra nueva, cosa que ya está comprobado por estadística que es mucho más económico recuperar un edificio antiguo que construir una obra nueva. Claro. Acá se presentan otros problemas que ya tendríamos que entrar en otro aspecto que tiene que ver con la planificación urbana, por qué los códigos de planeamiento urbano son como son, qué pasa con la incidencia de la especulación inmobiliaria, ¿no? Es decir, que son temas complejos, pero yo simplemente quería reflexionar sobre esto porque confundir la Carta de Atenas de Le Corbusier, que es un arquitecto conocido, prestigioso, incluso muchas veces lo hemos elogiado, por supuesto, porque no deja de ser un maestro de la arquitectura, pero algunas veces ciertas construcciones teóricas se van para otro lado. Así que, bueno, yo quería dejar esta mirada para poder diferenciar estos documentos, porque a mí me parece que eh, con el tiempo iremos haciendo un barrido de otras cartas, otros documentos internacionales, qué sé yo. Por ejemplo, hoy sabemos que estamos viviendo un tema serio como la guerra de Rusia con Ucrania y tal vez en algún momento podamos trabajar sobre la Convención de La Haya, que es del año 54 y que tiene que ver con la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, Exacto. ¿no? Bueno, y así como ese, tantos otros que son muy importantes y bueno, la figura y la presencia de ICOMOS como organismo internacional ha aportado muchísimo material. Ahora vamos a hacer una pausa musical con el tema El Porá, un chamamé,
interpretado por Ever Domínguez. Acompañan a Área Protegida el Comité Argentino de ICOMOS, Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, organismo que trabaja por la conservación, protección y valoración de los monumentos y sitios de valor patrimonial, y el Comité Argentino de ICOM, Consejo Internacional de Museos, organización no gubernamental que establece estándares profesionales y éticos para las actividades de los museos. CICOP, Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio, organización no gubernamental que desde hace 30 años trabaja en pos del conocimiento y conservación del patrimonio cultural. Damos inicio así a este tercer bloque y también, como lo habíamos anticipado un poco, la idea era comenzar a hablar de patrimonio cultural inmaterial. Sobre todo aprovechando que la convención, que así lo define, es del 2003, es decir, que se están cumpliendo exactamente 20 años de la misma. Entonces, realmente nos pareció con Rubén que era muy pertinente hacer alguna reflexión sobre la misma. Yo también empezaría por leer, a los efectos de entender la definición, es decir, qué se entiende por patrimonio cultural inmaterial. Y acá estamos haciendo referencia a los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes, que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos
reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad, y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. A los efectos de la presente convención se tendrá en cuenta únicamente el patrimonio cultural inmaterial que sea compatible con los instrumentos internacionales de derechos humanos existentes y con los imperativos de respeto mutuo entre comunidades, grupos e individuos y de desarrollo sostenible. Más allá de esta definición que aparece, ¿no es cierto?, en la convención, evidentemente hay muchos elementos a tener en cuenta y tratar de reflexionar. La primera, que yo sé que muchos de nuestros oyentes seguramente se están planteando, y tiene que ver cuál es el nombre que se le da. ¿Estamos hablando de patrimonio material e inmaterial o estamos hablando de patrimonio tangible e intangible? Esto, a decir verdad, ha sido un debate largamente transitado, pero que tiene que ver con una cuestión de idioma, es decir, a un problema que se dio en las traducciones entre inglés y francés, y entonces hay corrientes que toman una o la otra. Es lo mismo, más allá de que algunos prefieren, digamos, inclinarse por el tema de lo intangible, pero realmente no tendríamos que hacer una gran diferenciación. Sí, creo yo que fue un gran aporte, porque en el caso mío, por ejemplo, de trabajar en un museo, de haber trabajado en ámbitos de museo del Ministerio de Cultura, nos pasaba algo muy interesante, que justamente después le voy a preguntar a Rubén si, por ejemplo, en el caso de la arquitectura pasa lo mismo o no. Decía, en el caso del museo, el objeto rara vez se conserva por sí mismo, digamos, por lo que puede implicar como tal, sino que el objeto es portador de un mensaje. Y por ende, ese mensaje, que es el que trae, digamos, o el que uno a través de la investigación puede trabajar, es el que realmente importa, y ese mensaje, obviamente, es una situación intangible o inmaterial. Por lo cual, en el ámbito de los museos es muy difícil diferenciar un patrimonio material de uno inmaterial o tangible e intangible. Muy difícil, porque es como que vienen absolutamente integrados, como que no se puede dar uno sin el otro. Entonces, desde ese lugar se nos hace muy difícil. Pero ¿qué aportó, ¿no?, en estos últimos 20 años? Podemos decir que fue tardía esta incorporación del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Pero, ¿qué permitió abarcar? Todo aquello que de alguna manera tuvo una producción anónima, lo cual nos parece muy importante, y colectiva. Esto digo porque muchas veces, acostumbrado en la parte edilicia, tiene que ver con un autor, tiene que ver con un estilo, tiene que ver con una época, es decir, donde estos componentes están perfectamente identificados. En cambio, con muchas de las manifestaciones del patrimonio inmaterial, esto no es así. Puede darse, o generalmente, digamos, según el tipo de patrimonio que sea anónimo y que sea colectivo. Y así como en el patrimonio material los objetos son los portadores de ese mensaje, en este caso son las personas en sí mismas las que son las portadoras, y este es generalmente el término que se da, de transmisión de esa cultura
de generación en generación. Por supuesto que esto implica que haya variantes. Esto sí creo que es una diferencia muy grande respecto del patrimonio material. Recién lo señalaba muy bien Rubén. Si pensamos en las grandes catedrales de la etapa medieval, por ejemplo, europea, que tardaban 3, 4 o más siglos en su confección y que iban transcurriendo, digamos, en su materialidad por diversos estilos, se les iba incorporando cada uno de ellos, es decir, que también había un cambio. Pero esto es mucho más evidente, es mucho más palpable, si ustedes quieren, respecto del patrimonio inmaterial, porque es una forma de mantener vivas las tradiciones, pero este término es importante, vivas, con lo cual, más allá de que carezca de corporeidad, lo interesante es la adaptación a los tiempos, es decir, cómo va sufriendo los cambios que cada generación que la retransmite le va incorporando. Esto me parece que es un elemento muy interesante. ¿Qué abarca? Como lo decía muy bien esta definición, todo tipo de usos, todo tipo de expresiones, todo tipo de representaciones. ¿En qué podemos pensar? Para dar así ejemplos muy concretos, muy específicos. La lengua, los acentos o cantos que se pueda tener en las distintas regiones, las danzas. Podemos pensar también en las festividades, en las celebraciones. Uno de los elementos que se ha incorporado y que respecto de el turismo, por ejemplo, ha sido algo muy importante que tiene que ver con la gastronomía. Esto digo porque, a decir verdad, el aporte de esta idea de patrimonio cultural inmaterial vino a revertir algo que se temía muchísimo con la globalización, donde se pensaba que las diferencias se iban a homogeneizar, que ya no iba a haber posibilidad de pensar en instancias diferenciadas o de diversidad cultural, y el patrimonio cultural inmaterial trajo una respuesta y permitió, si quieren ustedes, acentuar rasgos identitarios de las distintas comunidades y otorgarles, además, a estos elementos valores de tipo universales. Vamos a pensar en un programa que hemos tenido hace poco con Roxana Amarilla, de Matria, es decir, que justamente estuvimos hablando con ella con las artesanías, porque es un elemento al que muchas veces se hace referencia cuando se habla de patrimonio cultural inmaterial. Pero, ¿qué es de la artesanía lo que es patrimonio? De tipo intangible me refiero. La técnica. Y esto es lo que se transmite, no el objeto, no el producto, obviamente, lo que fuera que se haga, porque eso es material, eso sí es tangible, pero lo que tiene que ver con el elemento intangible es justamente la transmisión por generaciones de una determinada técnica. Vamos a ver, porque esto también me parece interesante, tener en cuenta cómo se fueron dando en nuestro país y cuáles fueron los argumentos para obtener elementos de nuestra cultura que hayan sido reconocidos como patrimonio de la humanidad. Uno de los primeros fue el tango. Este fue inscrito en el año 2009 y la proposición, digamos, sale el año anterior desde el Ministerio nuestro de Cultura en la ciudad de Buenos Aires, donde conviven instancias que es a nivel rioplatense, acá está incorporado Argentina, pero está también incorporado Uruguay, donde justamente se estableció. Dice, la tradición argentina y uruguaya del tango, hoy conocida en el mundo entero, nació en la cuenca del Río de la Plata, entre las clases populares, ¿no es cierto?, de las ciudades de Buenos Aires y Montevideo. Dice, en esta región donde se mezclan los inmigrantes europeos, los descendientes de esclavos africanos y los nativos criollos,
se produjo una amalgama de costumbres, creencias y ritos que se transformó en una identidad cultural específica. Entre las expresiones más características de esta identidad figuran la música, la danza y la poesía del tango, que son a la vez una encarnación y un vector de la diversidad y del diálogo cultural. Practicado en las milongas, salas de baile típico de Buenos Aires y Montevideo, dice, el tango ha difundido el espíritu de su comunidad por el mundo entero, adaptándose a nuevos entornos y al paso del tiempo. Esa comunidad comprende hoy músicos, bailarines profesionales y aficionados, coreógrafos, compositores, letristas y profesores que enseñan este arte y hacen descubrir los tesoros vivos nacionales que encarnan la cultura del tango. El tango también está presente en las celebraciones del patrimonio nacional, tanto en Argentina como en Uruguay, lo cual muestra el vasto alcance de esta música popular urbana. Yo debo confesar al respecto que en su momento a mí me había llamado mucho la atención que se enseñara tango en universidades de Holanda y que hubiera una repercusión tan fuerte respecto a la tradición. Mucho más, y creo que todos nos hemos asombrado, ahora ya casi nos hemos acostumbrado, que el tango tuviera tanta difusión y tan buenos bailarines, algunos de los cuales han ganado concursos internacionales de baile de tango en nuestra ciudad de Buenos Aires, de Japón, ¿no? Si realmente es llamativo que esta manifestación de nuestra tradición haya tenido semejante repercusión. Otro elemento que forma parte, ¿no es cierto?, o que ha sido reconocido como patrimonio cultural y material de la humanidad, ha sido el filete porteño de Buenos Aires, que es una técnica pictórica tradicional. Esto se dio en el 2015, fue propuesto en su momento en el 14, y ¿cuál fue, digamos, el argumento? Dicen, el filete porteño de Buenos Aires es una técnica pictórica tradicional que combina los colores vivos con estilos tipográficos específicos. Sus realizaciones se pueden contemplar en autobuses urbanos, camiones y señalizaciones de tiendas y almacenes, y son cada vez más frecuentes en la decoración del hogar. Sus imágenes guardan relación con el patrimonio cultural de la ciudad, incorporan elementos de carácter social o religioso y constituyen una forma de memoria colectiva. La temática popular de esas imágenes comprende, entre otras, representaciones de santos y personalidades políticas admiradas, así como de estrellas musicales e ídolos deportivos. Los dibujos van a veces acompañados de dichos y refranes. La ejecución de esa técnica pictórica tradicional comienza con la realización de un dibujo que se traslada a un soporte. Luego se ultima el trabajo utilizando pintura sintética, barniz, coloreado y unos pinceles especiales de pelo largo. Los artesanos especialistas en fileteado transmiten su técnica a todas las personas deseosas de aprenderla. Este fue el segundo elemento que fue incorporado como patrimonio, y el último, al momento último, ha sido el chamamé. Este fue inscrito en el año 2020, en la institución, digamos, que lo promovió fue el Instituto de Cultura de la provincia de Corrientes, en el cual se decía que la práctica de esta expresión cultural está muy extendida en la provincia de Corrientes y entre sus principales componentes figura una danza que sus ejecutantes bailan fuertemente abrazados, así como eventos festivos llamados musiqueadas, invitaciones, plegarias y el zapucay, un peculiar lanzado con un movimiento del cuerpo que expresa emociones y sensaciones profundas de alegría, tristeza, dolor o valentía. En un principio, la música del chamamé se interpretaba con vihuelas y violines, a los que luego
se añadieron guitarras, armónicas, bandoneones, contrabajos y acordeones diatónicos de 2 hileras. En su origen, las canciones eran cantatas religiosas y sus letras, al igual que los poemas, se cantaban y declamaban en la lengua autóctona de la región, el guaraní, pero actualmente se transmiten en dialecto yopará, que es una mezcla de español y guaraní. La música y el baile de este elemento del patrimonio cultural inmaterial son componentes importantes de la identidad regional y desempeñan un importante papel social, porque suelen estar presentes en todo tipo de celebraciones comunitarias, familiares, religiosas y festivas. El chamamé pone de relieve toda una serie de valores esenciales: el amor a la tierra en que se ha nacido, a su fauna, a su flora, la devoción de tipo religiosa, es decir, una manera de ser y estar de los humanos en armonía, digamos, con la naturaleza y con la espiritualidad. Todo esto tiene que ver entonces con el patrimonio inmaterial que ha sido reconocido de nuestro país. En esta convención de la UNESCO se había elaborado algo así como un cuadro donde se van a explicitar los alcances que tiene el patrimonio inmaterial respecto de los usos, las expresiones y las representaciones que se manifiestan ¿dónde? Primero en las tradiciones y expresiones orales, lógicamente, la música tradicional, la danza y el teatro, los usos sociales, rituales y actos festivos, los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo y las tradiciones de artesanías. Pero además también tiene que ver con ese conjunto de técnicas y conocimientos que produce objetos y espacios que le van a ser inherentes y que obviamente las comunidades y grupos reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural, son transmitidos, como habíamos dicho, de generación en generación, son constantemente recreados, esto es muy importante, e infunden en las comunidades y grupos un sentimiento de identidad y de continuidad. Son compatibles con los instrumentos internacionales de los derechos humanos. Este es un poco, digamos, para plantearlo de esta manera, un paisaje general respecto de este patrimonio intangible que nos parece importante por todo lo que aportó para que sea reconocido por los otros y a su vez afianzar la identidad, por supuesto, de cada una de las comunidades. Así que en estos 20 años respecto de la convención nos parecía interesante, por ser tan reciente, tener en cuenta, digamos, cómo fue evolucionando en el tiempo. Muy bien, Rubén, ya estamos en el cuarto bloque, ya hemos tenido como un pantallazo que realmente me pareció muy interesante, estas diferenciaciones que vos hiciste respecto de estos dos documentos que comparten, digamos, la toponimia, el hecho de ser de Atenas, pero por supuesto de años diferentes y con contenidos diferentes, y a su vez haber hecho esta relación respecto a la Convención de Patrimonio Inmaterial o Intangible de la Humanidad del 2003. A partir de todo esto, ¿cuáles serían algunas de tus reflexiones, digamos, a todo lo que hemos estado viendo, Rubén? Bueno, yo no puedo evitar de pensar en todo este recorrido que nosotros venimos haciendo desde abril del 22, Sí. Ya vamos por el programa 65, Exacto. y es para hacer pensar también a la audiencia lo rico que es el tema patrimonio, la memoria histórica, la memoria urbana, los museos. Hay una cantidad de material para trabajar y nosotros estamos haciendo un vuelo rasante, porque en realidad no estamos profundizando prácticamente en pocos conceptos, y bueno, tal como lo expresaba en el segundo bloque,
sobre esta advertencia que hace el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid y que nosotros lo vivimos también en nuestra comunidad de profesionales, de confundir estas dos cartas. Claro, Y no solo que se confunde, sino que tiene consecuencias gravísimas, ¿no? Para nuestro patrimonio. claro. Pero a mí me gustó también, y también para sumarme a lo que vos planteabas sobre el patrimonio inmaterial, que realmente son lo inmaterial y lo material son inseparables. O Claro. sea, siempre están los dos absolutamente concatenados, son indivisibles, y yo creo que tiene que ver también, porque vos fíjate, y esto es lo que me gustaría transmitirle al público, es que lo inmaterial, el patrimonio cultural, el patrimonio natural, el patrimonio inmaterial, en realidad es todo una misma cosa, nada más que por su especificidad es necesaria separarla en provincias, separarlas en conceptos Ujú. o en canales diferentes para poder abarcarlo, porque si no es imposible trabajar sobre todo así entrelazado. Lo que vos decías sobre las técnicas y las técnicas artesanales tradicionales, bueno, toda la referencia que hiciste sobre lo inmaterial, yo me acordaba de la entrevista que tuvimos con Delgado Delgadillo del Perú, Sí. cuando habló sobre los casos de patrimonio inmaterial que tiene Perú. Y me acordaba puntualmente de ese puente colgante que tiene, que creo que se llama, que es Huachaca o algo así, no sé si lo estoy diciendo bien, que es ese puente que se teje todos los años con una técnica tradicional, y ese puente, que es milenario, en realidad lo material son fibras nuevas, son fibras Claro. actuales, pero sin embargo la técnica de tejido es milenaria, ¿no? Es tradicional. Digo esto porque a mí me hizo pensar cuando vos hablabas de lo inmaterial y del concepto de autenticidad, porque vos fijate que en algún momento, en el encuentro en Nara, en la década del 90, se habla de estos temas porque pareciera que eh, eh, para aquellos países, para aquellas regiones donde se trabaja en adobe o se trabaja en madera o se trabaja en tejidos, Ujú. lo importante es sostener esas técnicas artesanales tradicionales Claro. y no tanto la materialidad. Entonces, vos fijate que ahí se abrieron nuevas corrientes de pensamiento para avalar estas situaciones. Y bueno, tan es así que eh, el, el patrimonio cultural inmaterial de la humanidad hoy llegamos prácticamente a más de 1.100 casos en todo el mundo, ¿no? Claro. Entre danzas, artes del espectáculo, tejidos, rituales, actividades festivas. Es decir, que afortunadamente se le presta mucha atención a todo eso, y creo que es un acierto enorme esta convención, porque no solo compromete al país, sino que lo pone en este entramado universal o Ujú. mundial, digamos, para que ese país se comprometa como Estado parte Exacto. ante, ante todo el mundo, de proteger esas producciones, ya sean materiales o inmateriales, ¿no? En este caso. Vos fíjate, Rubén, que hay algo que me parece que es muy interesante recordarle, porque sin duda esto sí lo saben nuestros oyentes, pero a veces cuando uno tiene que tomar conciencia que durante muchos tiempos, siglos, se habían ponderado, por así llamarlo, 7 maravillas del mundo antiguo, ¿no? Que valía la pena rescatarlas,
queda una sola, ¿no? Que es esa gran pirámide de 2500 años antes de Cristo, que era la del faraón Keops en Giza, en Egipto, porque todas las otras, los jardines colgantes de Babilonia fueron destruidos en el 126, el templo de Artemisa, respecto de la luna, que estaba en Éfeso, Turquía, también desapareció. La estatua de Zeus en Olimpia, ¿no es cierto?, que después fue llevada a Constantinopla y después también terminó desapareciendo. El mausoleo del Halicarnaso, en lo que sería Bodrum, en Turquía, el famoso coloso de Rodas, dedicado al dios Helios de Grecia del siglo III a.C., o el faro de Alejandría. ¿Cuántas cosas, ¿no? Es decir, a ese universo tan pequeño que se fueron, ¿no es cierto?, perdiendo. Y de pronto, claro, uno piensa, porque vos nombrabas a Camilo Boito, qué interesante, porque a toda esa polémica respecto de conservación, restauración del siglo XIX, con aquellas primeras intervenciones de Viollet Leduc, que después fueron bastante criticadas por el posible problema del falso histórico, y que después vino, digamos, esta situación que vos nombraste de Jan Raskin, cuando respecto de Venecia decía, bueno, es preferible que se queden las ruinas como están, eso es auténtico, no hagamos intervenciones que pueden implicar situaciones de falsedad. Y a partir de ahí se abre ese camino, ¿no?, de esta restauración científica. Vos lo nombrabas para las primeras de las cartas de Atena, Camilo Boito, que evidentemente trató de conciliar esas posturas tan extremas, y ahí se arma ya evidentemente un camino de mucha riqueza, pero ya estamos hablando del siglo XX, son situaciones recientes, como esto del patrimonio inmaterial, que es del siglo XXI, principios. Es decir, que esa toma de conciencia y esta posibilidad que se llegue a acuerdos a niveles internacionales para la conservación, realmente para mí son muy meritorios. A veces nos suena como que fue tardío, ¿no?, que tardamos mucho tiempo en darnos cuenta en que era necesario. Pero bueno, vos fíjate que yo creo que uno de los elementos más contundentes en hacernos tomar conciencia, vos hoy hablabas de la guerra de Rusia y Ucrania, fueron las dos guerras mundiales que justamente pusieron en riesgo el patrimonio, e incluso hubo instituciones que surgieron por ello, ¿no? Es decir, el ICOM y demás tuvieron que ver con decir, bueno, ¿qué hacemos frente a esto? Y cómo protegemos aquello que sea patrimonio, ¿no? Sí, incluso fíjate que cuando nosotros hablamos de protección de nuestro patrimonio, estamos hablando de una disciplina relativamente joven, Por ¿no? eso, Porque el primer aparato jurídico es de principios del siglo XIX. tal cual. Y como decías vos, recién en la segunda mitad del siglo XIX aparecen diferentes corrientes de pensamiento que los concilian Camilo Boito, y a partir de ahí, digamos, la escuela italiana y otras escuelas empiezan a deliberar sobre esta temática. Pero vos fijate, con respecto a lo saludable de todo esto, creo yo, que tiene que ver con la aparición de estos ONG, de estos organismos que Claro. protegen a nivel internacional. Vos fijate que el tema de los templos de Abu Simbel en la década del 50 Uh-huh. es lo que de alguna manera hace o genera una campaña internacional, un llamamiento generalizado a los gobiernos de Egipto y de Sudán para trasladar este templo, porque sabemos, y si no lo sabemos lo comentamos a la audiencia, que el templo de Abu Simbel fue trasladado porque iba a quedar bajo Sí, la cota de agua de la del represa. embalse Claro, de la represa. exacto. Entonces, y eso gracias al compromiso internacional, y se hicieron aportes de todo el mundo para poder salvar esa maravilla que tiene que ver con los templos de Ramsés II. Yo creo que así como uno salvaguarda o protege los bienes
materiales, Ujú. los templos, todas las representaciones que tienen un soporte material. Me parece maravilloso que, aunque sea algo tardío, estemos celebrando la aparición hace 20 años, en el 2003, que aparece la Convención del Patrimonio Inmaterial, para la defensa de todo esto que vos acabás de describir tan detalladamente. Sí, de todas maneras, imagínate que es impresionante todo lo que abarca, porque podemos hablar de la música ritual, de las cuestiones de la magia, de los distintos tipos de cantos, de las músicas, por supuesto, tradicionales que habíamos nombrado. Es decir, pero es una lista interminable de tradiciones orales, de trabajos en distintos materiales, ¿no? De la cestería, de las cuestiones que tienen que ver con la cerámica, que tienen que ver con los cueros. Es decir, bueno, con tantos elementos que, por ejemplo, en nuestro país, cada provincia tiene su situación específica y tan valiosa, ¿no? Y que ojalá que esas técnicas, que algunas provienen de la etapa de los pueblos originarios y otras se fueron incorporando, ¿no es cierto?, tanto con la situación española como de aquellas instancias de inmigración forzadas, como pudo haber sido la africana u otras que provinieron mucho más tarde, fueron generando un conjunto que realmente es de un valor extraordinario y que ahora, gracias a esa conciencia que se ha tomado, comienza a pensarse en la salvaguarda. Pensemos de la cantidad de lenguas que había, increíble, y que ahora están quedando pocas y muchas, como ya no se practica, ya no se habla, con gran riesgo, ¿no es cierto?, de perderse. Entonces, yo creo que eso también nos tiene que hacer reflexionar sobre esa necesidad, ¿no es cierto?, de defender, en última instancia, lo nuestro, es nuestra cultura y forma parte de nuestra identidad. Sí, incluso cuando nosotros hablamos de lo inmaterial, también no tenemos que olvidar que eso lo señaló en su momento cuando vino Miguel Iguarade de México. O sea, ¿te acordás que Sí, hicimos una totalmente. entrevista cuando habló de la gastronomía también, Exacto, ¿no? Que tiene exacto. que ver que está emparentado absolutamente con esto. Pero bueno, la verdad que yo creo que cada vez que nosotros empezamos a incursionar en estas temáticas y eh, damos cuenta de la riqueza que tiene todo esto, cuando uno habla de patrimonio y de la importancia para el conocimiento histórico, porque Ujú. al fin y al cabo, el sostener, conservar, proteger todo lo que nosotros heredamos, tiene que ver con la posibilidad que arqueólogos, investigadores, diferentes científicos en un futuro puedan decodificar ese mensaje que Ujú. viene en todas estas heredades y puedan enriquecer el conocimiento histórico, porque yo creo que eso no lo tenemos que perder de vista, Claro. más allá de la importancia de la conservación po- para, para dejarlos a generaciones futuras. Ujú. El sentido que yo veo siempre y que no lo perdemos de vista es que protegerlo en su autenticidad para que generaciones futuras puedan enriquecer el conocimiento histórico, puedan decodificar ese mensaje y ayudar al conocimiento del histórico. Sí, y disfrutarlo, porque también lo que tenemos Sí, que tener en cuenta es que el patrimonio genera un disfrute muy grande, sobre todo si se lo sabe leer, ¿no? Es decir, que hay que hacer todo un trabajo al respecto, quizás no sea innato, quizás vale la pena, digamos, que se incorpore su enseñanza ya en las instancias educativas iniciales, una primaria, un secundario en nuestro sistema. Y creo que porque eso que se conserva, aquello que se quiere, el quererlo es porque se lo conoce, el quererlo es porque uno puede entender todo lo que algún elemento, ya sea material o inmaterial, encierra y que eso se puede realmente disfrutar y mucho. sí, por supuesto, y por sobre todo
Es lo que siempre hablamos de la apropiación, Ujú. del sentido de pertenencia, de Claro. tomarlo como propio para dejarlo a las generaciones futuras.